todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. La prédica le puse como título Cuando Dios hace silencio. No sé si lo pusieron por ahí. Cuando Dios hace silencio. En el Salmo 28:1 David dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que desciendes al sepulcro. En este salmo, David hace un llamado desesperado a Dios, reconociéndolo como, primero lo reconoce a él como su roca, y pidiéndole que lo guarde que no guarde silencio, digamos, que no lo ignore. Tenía miedo de ser abandonado y morir como mueren los maldados. Se entiende como una súplica angustiada, donde él está al borde del desespero, está en una situación límite, está ahí, necesita una palabra, una ayuda. Confía en que Dios es su fuerza, es su escudo, y ruega que escuche sus súplicas y lo proteja de los enemigos. Primero podemos ver que es una oración de súplica, porque David se dirige a Dios con urgencia, expresando su necesidad de intervención divina. Confía en Dios, porque lo reconoce como su roca, como su fundamento, como su fortaleza, como su protección. Y tiene miedo de ser abandonado, porque le pide que no se desentienda de él, o sea, que no lo olvide. Ya que esto lo llevaría a una situación para él similar a la muerte. En resumen, el Salmo 28:1 muestra a un David que en medio de una grave amenaza clama a Dios por su ayuda y protección, reafirmando su confianza en él como su roca, como su fuente de salvación, y pidiéndole y que no permita que los impíos triunfen sobre él. Y aquí vengo con una pregunta. ¿Alguna vez han pasado por una situación de estas? ¿Alguna vez han sentido que oran y oran, nada más, y no pasa nada? Que como que Dios no está, como que Dios está ausente, como que estuviera ocupado por otros lados, y nosotros estamos ahí y no nos escucha, que las oraciones no llegan al techo, no pasan de ahí. Y bueno, todos en algún momento experimentamos, y si no lo has experimentado, lamento decirte que en algún momento lo vas a experimentar, porque forma parte de las enseñanzas de Dios. Y bueno, yo estaba por uno de estos momentos, estaba por uno de estas situaciones. Vio que hay gente que por ahí uno habla y le pregunta: ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo está? Bien. Y pasan los días, ¿y cómo está? Bien. Y pasan los meses, ¿cómo está? Bien. Y los años, bien. Y están siempre bien, pero nunca te pasa nada, hermano. ¿Vos qué te pasa? Digo, ¿sos extraterrestre? No, siempre está bien, siempre está, nunca nada, nunca un problema, nunca nada. Y yo, como soy bicho raro, a mí me preguntan cómo estás, yo si estoy bien te digo bien, si estoy mal, mal. ¿Cómo estás? Mal. Una vez entraba por acá y una hermana como me preguntó: ¿y cómo andaba? Mal. Estoy mal, la verdad que estoy mal, no estoy bien, estoy pasando por un momento, estoy desesperado, no sé más qué hacer. Tengo la cabeza quemada, no sé más cómo reaccionar, no sé más cómo buscar solución, no sé más cómo orar, no sé más cómo pedir, no sé más cómo nada, no sé más, estoy desesperado. Y bueno, y entre todas esas oraciones que tenía con Dios, con Dios,
oraba y le pedía a Dios, le pedía solución, le pedía ayuda, le pedía guía y nada. Y me parecía que era peor cada vez que oraba. Al otro día me levantaba con otra noticia más fea. Y decía, oraba y otro día con una noticia más fea. Digo, epa, ¿qué está pasando acá? Digo, ya basta, que te la agarraste conmigo. Digo, ¿qué pasa? Y bueno, y así estábamos. Y bueno, fue en ese momento cuando entré por ahí y el hermano me pregunta, ¿cómo anda? Mal, estoy mal. Digo, no estoy bien, no, estoy mal. Y después que dije eso me quedé ahí recalculando, y bueno, no me acuerdo si fue la siguiente noche, qué sé yo, quedé orando ahí antes de ir a dormir, pues yo siempre, cuando me acuesto hago una oración, ahí con la cabeza en la almohada. Y le digo, no sé más qué hacer. Le digo, ya te lo dije un montón de veces, no sé más qué hacer. No, ya se me quemaron los papeles. Hice todo lo que podía hacer. Y cuando dije así, se me prendió la lamparita. Y dije, ahí está el problema. Digo, lo estoy intentando hacer yo. Estoy buscando la solución yo. Yo te pido ayuda, yo te pido... Como vos no me contestás, entonces lo quiero hacer yo. Porque vos no me estás dando respuesta, entonces yo estoy buscando la solución. Y estaba como David acá pidiéndole, no me desentiendas, escúchame, porque para que no sea yo el que quiere entrar a hacer las cosas, porque no, así no funciona. Entonces, cuando Dios hace silencio, empecé a comprender que no es que Dios no te escucha. Si bien todos lo sabemos, que Dios te escucha, pero cuando estás en una situación límite, vos sabés que Dios no te escucha, pero a la vez estás pensando, Dios no me escucha, porque orás y no tenés respuesta, porque orás y no tenés esa ida y vuelta con Dios que uno tiene generalmente, pero que en estos momentos no lo tenés. Y bueno, ahí estaba yo. Y ahí entendí que no era yo el que tenía que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esto es enseñanza para nosotros. Cuando Dios hace silencio, es para enseñarnos a nosotros a depender de Él, para enseñarnos a nosotros a confiar en Él. Si bien, como decía antes, sabemos que Dios es fiel y sabemos que Dios es proveedor y sabemos que Dios es amor, no lo vamos a comprender hasta que no experimentemos la fidelidad de Dios. No vamos a comprender la providencia de Dios hasta que no experimentemos que Dios provee. No vamos a experimentar el amor de Dios hasta que no experimentemos el amor de Dios. Porque uno lo sabe, pero uno lo sabe de palabra, porque uno sabe porque alguien lo contó, porque alguien lo predicó, porque alguien lo dijo, porque lo escuchaste de un estilo, porque lo leíste en la Biblia. Pero si no lo experimentás, no lo sabés. Entonces, cuando llega a ese punto, ¿para qué Dios permite estas cosas? Para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y tengamos esa experiencia. Porque es fácil decir yo confío en Dios cuando tengo en la cuenta bancaria un número con un montón de ceros, cuando tengo todas las tarjetas de crédito disponibles para usar, que yo las puedo usar libre. Cuando llega fin de año y mi única preocupación es ver a dónde me voy de vacaciones, es fácil decir, sí, yo confío en Dios. Pero cuando las tarjetas de crédito no están más, cuando las cuentas bancarias ya no tienen un montón de ceros, cuando no te podés ir de vacaciones ni siquiera a la esquina, ahí confiamos en Dios, ahí podemos confiar en Dios. Entonces, Dios permite a veces esto para que aprendamos a confiar en Él. Y vamos a ver algunos puntos de esta ausencia de Dios para nuestras vidas. El silencio de Dios no significa justamente ausencia. ¿En dónde lo podemos ver? En la vida de Job.
En el capítulo de Job, entre el 1 al 2, el libro de Job, vemos a un hombre justo que perdió todo, perdió familia, salud, bienes. Durante gran parte de sus pruebas, parecía que Dios no le respondía. Dios oraba, todos conocemos la vida de Dios, la vida de Job. Como oraba y clamaba y había silencio, Dios no le respondía, parecía que Dios no le respondía. Job clamaba, le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy justo, ¿por qué hice yo? ¿Por qué a mí? Y no recibía contestación inmediata. Pero Dios no lo había abandonado. Ese silencio estaba formando el carácter de Job y mostrando al mundo entero lo que es una fe genuina. Todos sabemos lo que dijo, cómo termina el Job diciendo. De oídas te había oído, mas ahora, ¿cómo es? Ajá, mis ojos te ven. ¿Sí? ¿Para qué sirvió el silencio de Dios? Para que Dios conociera realmente cómo era Dios. El silencio de Dios es tiempo de espera. En Génesis, en el capítulo 12, Dios, vemos ahí la vida de Abraham, ¿no? Cuando Dios le promete descendencia. Y Abraham y Sara esperaron muchos años para tener a Isaac. Desde la promesa de Dios hasta que nació Isaac pasaron muchísimos años. Y durante ese tiempo parecía que Dios no cumplía su promesa. Pero ese silencio fue preparación. Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios. Y no en sus fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Otro punto que podemos sacar, el silencio de Dios prueba nuestra fe. Acá lo podemos ver en Mateo 15, 21, 28, en la historia de la mujer cananea. Y vamos a leerlo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciéndole, despídela, pues das voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiéndole él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella le respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿Qué podemos ver acá? Que ella buscaba a Jesús para que sanara a su hija. Le clamaba, lo buscaba, lo perseguía, le decía, pero al principio Jesús no... ¿Qué te pasa? ¿Por qué me seguís? Nada, no le decía nada. Venía acá, la perseguía, ella la perseguía por todos lados y Jesús nada. Y en ese silencio pudo, quizás a ella, como a algunos de nosotros, nos puede desanimar, nos puede echar abajo, decir, y al final, ¿para qué oro? Al final, ¿para qué me pongo a orar? Si no me escucha, si no me responde. ¿Para qué voy a la iglesia? Sí, no pasa nada. Si al final, ahora que lo necesito, no está, no me da bolilla. ¿Para qué? ¿Para qué sigo leyendo? ¿Para qué lo sigo sirviendo? Sí, total, no tiene sentido. Pero acá vemos en la mujer que eso no le pasó, sino que ella lo siguió a Jesús y finalmente Jesús reconoció su gran fe y obró el milagro. ¿Sí? Su hija fue sana. Aún en el silencio, Dios está obrando. Sí, gracias, porque tengo un calor. Aún en el silencio, Dios está orando. En Mateo 27, 46, vemos ahí cuando Jesús está en la cruz, ya ha sido crucificado, y cuando Dios clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pidiéndole al Padre, ¿por qué lo ha desamparado? Y Dios no respondió, Dios no dijo nada. Hubo silencio, parecía como que el Padre no estaba, Jesús se sentía como desamparado. Pero en ese silencio Dios estaba llevando a cabo el plan más grande de salvación. Si Dios guarda silencio en tu vida de oración, no dejes de orar. Si no ves la respuesta, no significa que no haya respuesta, solo que aún no es el tiempo de Dios. Cuando el cielo parece cerrado, mantente fiel.
sigue sirviendo, sigue creyendo, sigue confiando. Recuerda que después del silencio siempre viene la voz de Dios. Y muchas veces trae bendición y abundancia. No siempre, pero muchas veces trae bendición y abundancia. El silencio de Dios no significa abandono, sino acompañamiento invisible. Dios está siempre con nosotros porque así lo prometió. Dios es fiel. Nosotros a veces fallamos, pero Dios no falla. Dios siempre está. Si Dios prometió que siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar con nosotros. No significa tardanza, sino tiempo de preparación. A veces necesitamos ser preparados para recibir algo. En esta situación que yo decía que estábamos pasando, una mañana hablando ahí con Mariana en el desayuno, yo le decía, porque veo que a veces uno conversa con los hermanos y cuenta las situaciones que están pasando, y los hermanos por ahí en su afán de querer ayudar, traer una palabra, traer una palabra de ambiente, te dice, sí, puede ser esto, puede ser otro, ¿viste? Como jugando a la adivinanza. Algunos ven calaveras y diablitos por todos lados, ¿viste? Hace calor, es culpa al diablo, hace frío, culpa al diablo, llueve, culpa al diablo, hace sol, culpa al diablo, es todo culpa al diablo. Y a veces el diablo no tiene nada que ver. A veces son situaciones que tenemos que pasar para aprender. Y hablando con Mariana le decía yo, estamos pasando por lo que estamos pasando, digo, porque tenemos que aprender a confiar en la fidelidad de Dios y en la providencia de Dios. Tenemos que aprender esa parte. Porque como les decía antes, es fácil confiar en Dios con la billetera llena, con plata en el bolsillo, con plata en el banco. Es fácil confiar a Dios, pero es difícil confiar cuando no hay. Es fácil confiar en Dios cuando estás lleno de vida, cuando estás lleno de salud, cuando estás pipí cucú, cuando estás 10 puntos. Pero es difícil confiar en Dios cuando viene el pronóstico malo, cuando viene la enfermedad terminal, cuando viene... Es difícil. Entonces, estos momentos, estos periodos nos sirven para eso, para aprender a confiar de Dios. Dios no necesita que nosotros, a ver, ¿cómo explicarlo? Dios no necesita saber que nosotros sabemos que podemos confiar en Dios. Nosotros somos los que tenemos que saber que podemos confiar en Dios, sea la situación que sea. ¿Sí? Entonces, bueno, hablando con Mariana, juntamente le contaba esto. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando Dios guarda silencio, Él sigue siendo fiel. Él no cambia. Y así como Job fue restaurado, Abraham recibió a Isaac, la mujer cananea obtuvo el milagro y la cruz se convirtió en victoria, también en nuestras vidas, el silencio de Dios hoy se puede transformar en una victoria. La palabra para esta noche que yo les comparto, que como les decía al principio, esta palabra me la hice para mí. Me la hice para mí. Para predicarme a mí mismo. Se las comparto a ustedes. Y la enseñanza de esta mañana es: confíen en Dios, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que estén pasando, a pesar de lo que estén viviendo. Confíen en Dios, a pesar de que oran y no encuentran silencio, que no encuentran respuestas, a pesar de que se sienten solos, que se sienten que Dios no escucha. Dios siempre escucha, Dios siempre está. Que no responda no significa que no esté escuchando. Él siempre escucha nuestras oraciones. Y en el momento determinado, Dios va a responder.